Los peores trabajos de la Segunda Guerra Mundial. Número 10. Estar atrapado en un tubo de acero era de lo más peligroso. Los submarinos fueron clave en la guerra oceánica, especialmente en el Atlántico, con U-boats alemanes y submarinos aliados llenos de soldados trabajando. Algunas de las tecnologías más complicadas jamás vistas en el campo de batalla. Y estas latas de hojalata bajo el agua eran trampas mortales esperando a suceder. Un pequeño error al sellar la escotilla podía significar ahogamiento, una fuga de gas o un cambio repentino de presión podía causar una descompresión horrible. Un impacto del barco enemigo condenaría a la tripulación a una tumba acuática. El rescate era casi imposible por la profundidad. Escapar del ataúd submarino y llegar a la superficie era muy improbable, con altas tasas de bajas. De 16.000 estadounidenses en submarinos, el 25% no volvió. Otros 30.000 aliados también murieron en el mar, pero esto fue poco comparado con el enemigo. Durante la guerra, unos 41.000 soldados alemanes sirvieron en submarinos U y cerca de 28.000 murieron la mayoría de los submarinistas. No era solo un trabajo, era una sentencia de muerte. Morir bajo el agua parecía inevitable para algunos pilotos de la Segunda Guerra Mundial, pero no como esperaban. Número 9. Uno de los campos de batalla más críticos de la guerra temprana fue el Frente Chino. Japón había invadido China antes de que comenzara la guerra más grande, instaurando una ocupación brutal que terminó matando a millones. La resistencia china forzó el límite de la ocupación. La ocupación japonesa devastó la región. Cortó rutas de suministro y las fuerzas chinas apenas conseguían armas básicas. Los aliados intervinieron, lo que costó mucho. La joroba era el apodo que se le daba al extremo oriental de las montañas del Himalaya, que proporcionaba una ruta clave desde la India, ocupada por los británicos, hasta China. Se enviaban aviones de transporte militar sobre esta región, aunque la Fuerza Aérea de Estados Unidos no estaba entrenada para operar ahí. La altitud dificultaba la comunicación con las bases y complicaba obtener información climática confiable. Ni siquiera había mapas detallados para navegar la misión, lo que hacía que esto fuera prácticamente una misión sin regreso para muchos de los pilotos que la emprendieron. Los aviones completamente cargados no podían sobrevolar todas las montañas, lo que significaba que tenían que serpentear entre los picos. La fuerte turbulencia podía hacer que un avión cayera en segundos, pero los pilotos debían continuar el viaje. Por más de 3 años, miles de toneladas de suministros aéreos permitieron a la resistencia china combatir a las fuerzas japonesas. Más de 700 aviones aliados se estrellaron en la operación y 1.200 aviadores murieron. Quienes aceptaban la misión tenían una posibilidad de 1 en 3 de morir, pero la recompensa era impresionante. 1,5 millones de tropas japonesas estaban atadas en esta batalla en curso, proporcionando un respiro muy necesario en el teatro del Pacífico. Y lo peor de todo es que no tenías que ser un soldado para morir a ese ritmo. A veces solo debías entregar los suministros. Número 8. Los marinos mercantes de enfrentaban peligro diario. Sus rutas de suministro mantenían a los soldados en el teatro europeo, abastecidos con armas, equipo y otros artículos esenciales, y para llegar de los Estados Unidos a la Europa devastada por la guerra. Los marinos usaban la ruta del Atlántico Norte, llena de submarinos U-boat que atacaban tanto buques militares como civiles. El mar abierto era peligroso, pero al acercarse al mar Mediterráneo o al Canal de la Mancha, se volvía una apuesta y las probabilidades estaban en su contra. 1 de cada 26 marinos mercantes murió en la guerra, un porcentaje del 3.85%. Eso fue incluso más alto que los marines, y proporcionalmente el más mortal de todas las ramas del servicio, el periodo más letal para los marinos mercantes. La ruta de Murmansk tuvo lugar en el Atlántico Norte y fue crucial para abastecer los puertos controlados por los soviéticos. Los marinos mercantes tuvieron muchas pérdidas y no recibieron beneficios militares tras la guerra por ser civiles. El reconocimiento llegó décadas después. Mientras algunos morían intentando llegar al campo de batalla, a otros se les ordenaba volar hacia él repetidamente. Número 7. La Segunda Guerra Mundial cambió la forma de hacer la guerra. El dominio aéreo resultó clave en todos los frentes. Las naciones podían atacar a distancia, como aprendió Estados Unidos en Pearl Harbor. La muerte era una amenaza constante para los hombres en los aviones. Estados Unidos y Reino Unido tuvieron un papel clave en el aire en Europa y el Pacífico. Estados Unidos lanzó más bombas tras el día D en Europa, mientras que Reino Unido realizó el bombardeo más prolongado contra los nazis. Las operaciones de combate aéreo a alta velocidad significaban que cientos de pilotos fueran derribados cada día, era una inevitabilidad, y muy pocos lograban saltar en paracaídas para ponerse a salvo y evitar ser capturados. No importaba la fuerza aérea, el riesgo de morir era alto.
Aunque la misión completa para un aviador estadounidense era de 25 vuelos, el promedio solo alcanzaba 15 en el primer año. Solo el 30% de una unidad sobrevivió a sus misiones. Los británicos sufrieron más. Más de la mitad de los pilotos de bombarderos de la RAF murieron en combate y otro 12% fuera de él. Se cree que salieron mejor parados, aunque más de la mitad de los pilotos alemanes, unos 12.000, murieron en combate. Aunque sobrevivieras al cielo, la guerra podía matarte de forma silenciosa, anónima y solitaria. Número 6. Mientras que las fuerzas militares cargaron con la mayor parte de las muertes en tiempos de guerra, gran parte del esfuerzo bélico dependía de los agentes en tierra, las personas que movían información y suministros críticos de un lado a otro. La SOE fue una organización británica creada en 1940 para realizar espionaje en la Europa ocupada por los nazis. Recolectaban información y la enviaban a sus contactos en Gran Bretaña, lo que hacía a cada agente de la SOE un objetivo. La organización empleó a más de 13.000 personas en la guerra. El 25% eran mujeres. Lo más peligroso de la operación era ser descubierto tras las líneas enemigas, desarmado y sin apoyo ni posibilidades de escapar. Aunque evadían a los nazis al inicio, aún debían cruzar la Francia ocupada hacia un país neutral, lo que les afectaba. Se calcula que 1 de cada 4 operadores del SOE murió en la misión. Ese número fue mayor en operadoras femeninas. Casi el 50% nunca sobrevivió. La mayoría murieron en acción al intentar escapar o fueron ejecutados tras descubrir sus operaciones. Algunos agentes fueron llevados a un campo de concentración por los nazis, donde la muerte era casi inevitable. En muchos casos, su destino se supo tras la guerra, simplemente desaparecieron. Al menos estos agentes eligieron el riesgo. Algunos murieron por intentar salvar a sus compañeros. Número 5. Los médicos de combate actúan bajo gran presión. Son soldados especialmente entrenados. Brindan atención de emergencia en batalla, estabilizan heridos y los mantienen vivos hasta su evacuación para cirugía. Y eso significa correr hacia la línea de fuego. Los médicos de combate tuvieron altas bajas en el ejército de EEE-UAO durante la guerra. Casi 2.300 murieron y más de 13.000 resultaron heridos. La Marina perdió casi 900 médicos propios durante la guerra. Esta alta tasa de muertes probablemente se deba a la necesidad de detenerse para rescatar a sus compañeros, lo que los ponía en un alto riesgo de ser alcanzados por el fuego enemigo. La recompensa por una fuga exitosa era repetirla, ya que el médico de combate es esencial en cada batalla, hasta que la suerte se agota. Algunos trabajos arriesgaban la vida para evitar la muerte. Otros asumían que no volverías. Número 4. Los submarinos fueron trampas mortales en la Segunda Guerra Mundial y los torpedos aterrorizaban a la tripulación. Podían abrir un agujero en el casco de una nave de la Marina y hundirla con cientos de marineros, pero los torpedos tienen problemas para apuntar. Un disparo fallido podía alertar a un barco enemigo y provocar represalias, por lo que los ejércitos recurrieron al ingenio humano. Las armadas crearon torpedos pilotados por humanos, pero la mayoría eran poco efectivos y muy peligrosos. Generalmente implicaba poner a un desafortunado marinero en una cápsula sobre un torpedo. El marinero guiaba el torpedo al objetivo y lo soltaba, pero escapar era difícil. Muchos quedaban atrapados en la explosión o no lograban liberarlo a tiempo. El marinero estaba condenado, pues más del 60% moría en esa tarea. Los japoneses eliminaron al intermediario. El Kaiten, un torpedo tripulado, debutó al final de la Segunda Guerra Mundial y era operado por un piloto. Aunque había modelos para 5 personas, la operación era simple. La nave iba hacia los barcos enemigos y entregaba una carga explosiva sin que el piloto pudiera escapar. Este viaje era sin retorno, con una mortalidad del 100% en la Segunda Guerra Mundial para quienes lo hacían, y casi nunca era opcional. A veces, el trabajo más mortal no era heroico ni dramático, solo ser visible mucho tiempo. Número 3. En la niebla de la guerra, comunicarse es clave. Una emboscada o un cambio climático podía arruinar la misión. Eso significaba que las fuerzas militares dependían mucho de los teléfonos de campaña instalados manualmente, usando cables y antenas en medio del campo de batalla, y alguien tenía que tender ese cable. Este era uno de los trabajos más angustiosos que uno pueda imaginar, y normalmente lo realizaba un soldado de infantería común. Cargaban un gran carrete de cable
corriendo o arrastrándose por territorio enemigo y tendiéndolo. Avanzaban, lo conectaban a la antena y probaban la comunicación al final. Esto implicaba muchos riesgos, incluyendo el hecho de que normalmente no podían usar un arma de manera efectiva mientras estaban cargando el cable. Fueron blancos fáciles para francotiradores al avanzar, lo que resultó en un alto costo. Los encargados del teléfono de campaña solían tender cables o llevar una radio grande para que el comandante enviara mensajes. No solo eran práctica de tiro para el enemigo, sino que además estaban entrenados para buscar a estos soldados, con la esperanza de cortar la capacidad de comunicación de la unidad. Aunque no hay cifras exactas sobre cuántas personas sirvieron en este puesto, ya que era un rol en el que cualquier soldado promedio podía ser cambiado. Se estima que el 50% de quienes tenían este deber murieron durante su cumplimiento. Sin embargo, había un puesto donde la muerte no era un riesgo, sino toda la misión 2. El papel de los kamikazes solo se encontró en el Japón imperial después del devastador ataque a Pearl Harbor. Pronto quedó claro que Estados Unidos tenía la flota superior, así que Japón cambió fuertemente sus esfuerzos para intentar hundir los acorazados estadounidenses que dominaban el Pacífico. Sus pilotos eran entrenados para derribarlos, incluso sacrificando sus vidas. Se calcula que entre 3.800 y 4.800 pilotos kamikaze participaron en la Segunda Guerra Mundial con la misión de atacar y estrellarse contra barcos enemigos para causar gran daño. Era imposible escapar o sobrevivir. Quienes aceptaban la misión sabían que sacrificaban sus vidas por la gloria del emperador. El Japón imperial priorizaba la lealtad al liderazgo y casi siempre iba directo a su perdición. Hasta 25% de los pilotos kamikaze sobrevivieron, porque sus misiones se cancelaron por clima o fallas mecánicas. Esto se veía como una desgracia para el piloto, y normalmente lo enviaban a la siguiente misión para redimirse. Que un piloto realmente prolongara su misión para evitar morir se consideraba el mayor nivel de traición. Eso implicaba la muerte si los capturaban y desgracia para su familia y los demás pilotos. Unos 3.800 murieron en la misión. Decenas de buques se hundieron y más de 7.000 aliados fallecieron. ¿Por qué tantos soldados japoneses aceptaron esta misión sin regreso? Ser aviador ya implicaba un riesgo extremadamente alto de muerte desde el principio, y nada se compara con un trabajo donde sobrevivir solo significaba esperar tu turno. Número 1. La mayoría de estos trabajos los hacían soldados o agentes, pero los Sonderkommando eran prisioneros cuyo único delito era pertenecer al grupo étnico equivocado. Las vidas de deportados a campos nazis, como judíos, romaníes, personas con discapacidades y prisioneros políticos, dependían totalmente de guardias brutales. Aquellos considerados útiles eran utilizados como mano de obra esclava, mientras que los que se consideraban demasiado débiles para trabajar a menudo eran asesinados de inmediato. Y ahí es donde entraba en juego el trabajo más oscuro de todos. La unidad Sonderkommando era un grupo de prisioneros en campos nazis encargados de entrar a la cámara de gas tras las ejecuciones y eliminar los cuerpos. Esto requería operar crematorios, triturar huesos y recolectar objetos de valor. Por la cantidad de asesinatos en cada campo de exterminio, se requería muchos prisioneros como personal. En Birkenau, cerca de Auschwitz, 400 prisioneros tenían este rol en 1943, cuando muchos judíos húngaros fueron deportados. Un año después, el personal aumentó a 900 Sonderkommandos. Era un trabajo devastador. Se les asignaba la tarea de procesar los cuerpos de sus compañeros prisioneros, incluyendo a veces a su propia familia, y rechazarlo no era una opción. La mayoría de los Sonderkommandos eran reclutados al llegar al campo y elegidos para trabajos forzados. Invariablemente eran hombres, estaban en buen estado de salud y eran capaces de realizar trabajos extenuantes. Rechazar esa tarea significaba la muerte instantánea, así que la mayoría aceptaba, esperando prolongar su vida un poco más. Pero aunque esta era la tarea más aterradora que uno pudiera imaginar para quienes la recibían, tenía algunos beneficios sorprendentes. Mejores alojamientos, más comida y menor riesgo de ejecución sumaria por un guardia sádico, ya que los Sonderkommando eran considerados guardianes de los secretos del campo. Sabían mucho y era clave mantenerlos trabajando en silencio mientras fueran útiles. Los Sonderkommando solían sobrevivir algunos meses más, ya que cada 3 meses la unidad era reemplazada y enviada a las cámaras de gas. Un escuadrón de prisioneros recién llegados solía encargarse de eliminar los cuerpos de quienes los precedieron. Solo unos pocos sobrevivieron a la guerra, y llegar a sobrevivir un año era sumamente raro, lo que llevó a algunos actos de desesperación. El Sonderkommando organizó 2 de las revueltas más famosas contra los campos de exterminio nazi. En Treblinka, más de 700 resistieron y 100 escaparon con vida. En Auschwitz,
Sonderkommandos, alertados por la resistencia, iniciaron una revuelta violenta al saber que su tiempo terminaba. Algunos huyeron, pero la mayoría fue recapturada y ejecutada. Para los pocos sobrevivientes, este deber dejó profundas cicatrices mentales en uno de los periodos más oscuros de la historia. ¿Quieres saber más sobre las armas de la Segunda Guerra Mundial? Descubre las armas más aterradoras de la Segunda Guerra Mundial o haz clic en este video.